Aquí nació la mente más brillante que el mundo haya podido ver. Y les hablo del científico más conocido de todo el mundo. Les hablo, sí, de Albert Einstein. Y esta es su ciudad. Chicos, sean bienvenidos a un nuevo video y sean bienvenidos a la ciudad de Ulm. Sí, el mejor científico del siglo XX y quizás el mejor científico que la humanidad haya visto. Esta es la ciudad de Ulm, ubicada al sur de Alemania. Ay, por favor, los pájaros no me están dejando grabar. Y para iniciar el recorrido los traigo a todo el centro de Ulm, y aquí tenemos su catedral que lleva el nombre de la ciudad. Para que ustedes sepan, esta es la catedral con la torre más alta del mundo, se llama la Torre de Dios. Quizás más adelante sea superada por la Basílica de la Sagrada Familia en España, pero mientras tanto esta es la que lleva el récord. Vamos a ver si la puedo subir. El problema es que las condiciones no son tan buenas, hace muchísimo viento y quizás no sé si esté cerrada, pero bueno, vamos a ver. Y acá iniciamos para que ustedes descubran de esta ciudad. De verdad que hace mucho viento, está fuerte y está helado. Carajos, a quien le guste esto sería un paraíso, pero ahorita yo no tengo tantas ganas porque estoy mucho tiempo afuera. ¡Wow! ¡Cómo me empuja el viento! ¡Terrible! Retrocedamos un poco en el tiempo, y es que para la Segunda Guerra Mundial esta catedral, alrededor de ella el 80% de la ciudad fue borrada. Prácticamente esta ciudad casi no existía. Los bombardeos eran constantes, siempre estaban cayendo bombas, incalculables bombas por todos lados. Lo curioso es que la iglesia no recibió ninguna bomba excepto una que cayó al lado y que afectó una parte, pero muy mínima parte de lo general de la iglesia, o sea que fue muy poquito. En fin, la razón de esto no fue por suerte o gracia de Dios, quizás, no lo sé, pero se dicen en los documentos de que la iglesia no sufrió ninguna afectación, ya que para los bombarderos, los que llevaban los aviones con las cargas, con las bombas, les era mucho más fácil ubicar la catedral y así de esa forma saber dónde estaban ubicados los puntos que debían bombardear. Para ellos la iglesia, como era una torre tan alta, era muy fácil de ver en el aire, lo que significaba que para ellos era de utilidad, y por esa razón está hasta el día de hoy, por así decirlo, intacta.
Y gracias a mi compañera de viajes, me dice Wagner, aclararles que la torre, y ahorita no lo había leído completamente, la torre está cerrada en ciertas partes. La parte más alta, la del medio, como acá dice, está cerrado, y la única parte abierta es esta. O sea que realmente creo que para mí el día de hoy no vale la pena entrar. Si ustedes vienen y si se les da la gana de gastar los 5 euros, pues háganlo. Solo escríbanme acá si alguno vino, si les gustó y valió esos 5 euros. Sería genial que lo escribieran. El clima no mejoró, sino que empeoró. Pero bueno, tengo mi gorrito y eso me protege, así que bien en ese punto, ya que el frío dentro, aunque uno esté abrigado, y como me toca tener el micrófono acá bien, si no, no me escuchan, pues entra más frío a mi cuerpo y si estoy todo el día afuera, me congelo. Y cerca a la catedral está esta maravilla. Les estoy hablando de la alcaldía del Rathaus. Su fachada es una obra de arte. Ustedes lo están viendo, es precioso. Y esto de aquí atrás, amigos míos, es la Torre del Carnicero. Tiene una historia bien particular. Antiguamente había un carnicero, el cual trabajaba la carne con salchichas, cortes y todo eso, que lo amontonaba o lo guardaba en este sitio. Antes funcionaba como una cárcel, pero después el carnicero lo utilizó como una bodega. A ver, le hago espacio. Wenn Sie Besonderes fotografieren, gehen Sie mal in das Gebäude mit Da dem dran? Fahrstuhl, Aha. 5 Etagen hoch, dann haben Sie einen Blick aufs Münster, wunderbar. Ach so, vielen Dank für die Info. Bibliothek, freier Zutritt. Alles klar. Ja. Oh, super, dankeschön. Ok, entonces seguimos con la historia. Él nos dio una información y es que aquí en el Gebäude, en la edificación, hay un lugar donde puedes ver la catedral. Muy bonito, nos lo recomendó. Seguro es de acá, por eso lo sabe. Pero muy amable que nos lo dijo. Ahora sí, continuando con lo de la historia. El carnicero guardaba aquí en esta torre, pues la carnera lo utilizaba como una bodega. Lo que hacía y lo que dice la historia es que él engañaba a la gente poniendo pedazos de madera, aserrín, lo cual hacía que, bueno, la cantidad fuese más. Cuando se enteraron, la gente lo acusaron y vinieron para arrestarlo. Pero no solo para llevarlo a la cárcel, sino para asesinarlo, para condenarlo. Y esto le dio tanto miedo al carnicero que se metió allá, se metió allá y se fue a una esquina. Como el carnicero era tan gordito, pues del peso hizo que se inclinara la torre y por eso esta torre está inclinada. Esa es la historia, ¿no? Eso es lo que dicen. Ahorita, después de dejar esta ciudad amurallada, iremos al interior a ver lo que se diría el barrio de los pescadores y de los curtidores. Hay algo muy curioso en esta ciudad que los va a sorprender. Van a ver. Ah, yo tengo un papel en este. Ya. Acá está tu papelito, ten. Ok. Gracias. Está un poco con moquitos, pero no importa. Es peor que nada. Ahora sí, sigamos. Algo súper curioso de este lugar, de esta ciudad, es que está dividida en dos por el río. La parte donde estoy ahora, la parte vieja, es parte del estado de Baden-Württemberg, donde yo soy, donde estoy viviendo. Y del otro lado, la ciudad nueva de Ulm queda en el estado de Bayern, de Baviera. ¡Qué curioso! Pero son la misma ciudad, aunque quedan en diferentes estados.
Y el sector de los curtidores, o el barrio por así decirlo realmente, de los curtidores y los pescadores, tienen casas muy particulares y que con el tiempo estas casas se han ido torciendo. Ahorita vamos a ver la casa más torcida del mundo. Si hablamos de casas torcidas, esta se lleva el premio. Es la más torcida del mundo. Quería hospedarme acá, pero lastimosamente estaba todo reservado. La noche está a unos 130, 150 euros. No mucho de lo que estoy pagando. Yo estoy pagando por mi hotel ahorita 120. Así que una noche acá no hace mucha diferencia. Y sería interesante mostrarles cómo es el interior, porque desde adentro es también una locura. Está todo torcido en las fotos que he visto por internet. Igual, por fuera ya se puede ver que realmente está toda caída. Y esas palabras lo que significa es que este punto, este monumento representa el lugar donde era la casa donde Albert Einstein nació. Este punto entre tantos edificios ahora modernos, antes era su hogar. Y ahorita se levanta este monumento de representación y ubicación para que las personas que estén interesadas pues sepan. Manon, will you take my hand? Just smile and say, catch me if you can. I wanna take the longest trail with you, the one that starts right when we say I do. From Mary Hall to Brianna Drive. Y llegamos a Blauw Topf, que en español significaría olla azul. Y la razón, ahorita ustedes lo van a descubrir. Vean la razón de su nombre. Aquí está el color de su agua. Es un azul intenso. Ahorita está nublado y cayendo un poquito de nieve, lo que hace que los rayos del sol pues no lleguen. Y aún así el color está muy intenso. No me puedo imaginar cómo será en el verano cuando los rayos golpeen el agua. Debe ser otro fenómeno. Si están cerca de Ulm, vénganse para acá. Es un lugar pequeñito, eso sí, pero vale mucho la pena porque es algo que creo que, no sé, es particular de acá y los va a asombrar. Well, it used to be the home was anywhere I was, and now it's only by your side. Y llegamos al último punto que tenemos para visitar en esta región de Ulm. Estamos en el monasterio de Bibelingen. Tiene una sorpresa increíble, o eso espero, porque lo que vi es alucinante. Ya lo van a ver ahorita en la explicación del video. Lo que les quiero decir es que si están en Ulm, es muy cerquita. En un bus desde el centro de la ciudad demoran unos 20 minutos o un poquito menos dependiendo del tráfico, lo que significa que de verdad es muy cerca.
reservada para esta biblioteca y no es muy conocida. Muy poca gente viene. Nosotros somos ahorita 2 personas y pues prácticamente está solo. Es casi, por así decirlo, privado. Y lo increíble es que lo puedes disfrutar con mucho tiempo y muy tranquilo. Vale la pena. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado esta ciudad, este video. Si fue así, recuerda compartirlo, darle un me gusta y comentar alguna curiosidad o información que deseen saber. No siendo más, chicos, me despido y nos vemos en otra siguiente aventura. Chao, chao. Hace frío, pero no tanto para comerme un helado. Bueno, mi esposa tiene el suyo de chocolate y el mío es un sabor nuevo y está riquísimo. Ahora sí, los dejo. Chao, chao.